Ya, ahora nos enfrentamos frente a un circuito mixto, ¿cierto? Primero que todo, ¿cómo identificar qué es mixto o por qué este es un circuito mixto? Tenemos una fuente de poder, ¿cierto? Que está conectada en serie a una resistencia R1, pero después tenemos un nodo, ¿cierto? Donde se divide la corriente. Tenemos una corriente que va a ir para acá y tenemos una corriente que va a ir para acá. Por lo tanto, ya podemos deducir que esto es un circuito o que este segmento está en paralelo, ¿ya? Pero tenemos R2 y R3 que están en serie. Y R2 y R3 que están en serie, a su vez están en paralelo con R4 y R5, quienes también están en serie, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos identificado un circuito mixto. Ya tenemos una parte que está en serie de la fuente y tenemos una parte que está en paralelo, ¿ya? Entonces tenemos una corriente que va a pasar por aquí, que tenemos I total. Ya estamos identificando ahora lo que vamos a tener que calcular. Ya, vamos a registrar nuestros datos primero que todo. Voltaje va a ser igual a 9 voltios. Ya, después tenemos como dato R1, que vale 220 voltios, perdón, ohm. Luego tenemos R2, que es igual a 560 ohm. Luego tenemos R3, que es igual a 1500 ohm, ¿cierto? 1,5K, 1500. Luego tenemos R4, que es igual a 330 ohm. Y por último tenemos R5, que es igual a 2200 ohm. ¿Ya? Luego, ¿qué debemos calcular? ¿Ya? Lo primero, R total, ¿cierto? Vamos a calcular nuestra I total también. Ahora, para calcular R total, como tenemos un circuito mixto, tenemos que resolver los segmentos primero. Tenemos un segmento que está aquí, ¿cierto? Que está, lo tenemos demarcado aquí, que esto es, lo vamos a denominar como R45. ¿Por qué? Porque debo sumar el serie de la resistencia 4 y la resistencia 5. Después tenemos el segmento de acá arriba, ¿cierto? Que este va a ser R2, 3, porque tenemos que unir R2 y R3 para lograr formar una sola resistencia, ¿ya? Y después, por último, tenemos otro segmento grande que es el de acá, que va a ser el paralelo de esta resistencia, ¿cierto? De R23 con R45. Y esta la vamos a denominar como RA. Si alguno le quiere dar otro orden o considera que utilizando letras se entiende y se ordena de mejor manera, bienvenido sea, ¿ya? Si esta la quiere denominar como RA, esta como RB y esta como RC, ningún problema. Lo importante es entender lo que vamos desarrollando, ¿ya? Entonces, vamos a calcular también R23, dijimos, R45. Vamos a calcular RA. Posterior a esto, dijimos que vamos a calcular la I total, ¿cierto? Pero también tenemos una I, una intensidad que debemos calcular, que es la que pasa por acá. Que esta la vamos a denominar IR23. Y la de acá abajo la vamos a denominar como la intensidad de corriente de R45. ¿Cierto? Porque si tenemos una corriente que pasa por acá, hay otra corriente que pasa por acá. Y son diferentes a menos que la sumatoria de estas cargas sea igual, que aquí podemos identificar de que no son iguales, ¿ya? ¿Qué más tenemos que calcular en este circuito? Tenemos que calcular la caída de tensión de R1. Aquí se va a provocar una caída de tensión, ¿cierto? ¿Dónde más se va a provocar caída de tensión? Vamos a tener una caída de tensión acá, que va a ser el voltaje en R2. Vamos a tener una caída de tensión acá, que va a ser el voltaje de R3. Vamos a tener una caída de tensión acá, que va a ser el voltaje de R4. Y por último, una caída de tensión acá, que es el voltaje de R5. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a realizar las operatorias matemáticas correspondientes.
Vamos a dividir y lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular todas las resistencias. ¿Ya? Tenemos R2, 3. R2, 3 son estas dos resistencias, ¿cierto? Que como están en serie, hacemos una sumatoria lineal solamente, una sumatoria común y corriente de R2 más R3. Esto va a ser igual a 560 más 1500 ohm. ¿Ya? Esto, por lo tanto, nos vamos a apoyar con la calculadora. 560 más 1500 ohm. Tenemos que es igual a, esto es ohm, se me olvidó aquí, 2060 ohm. ¿Ya? Entonces R23, 2060 ohmios. Luego vamos a calcular R45, ¿ya? Que es la sumatoria de estas dos resistencias. Entonces tenemos R45, ¿cierto? Tenemos R4 más R5. Esto va a ser igual a R4 330 ohm más R5, que son 2200 ohm. Por lo tanto, esto va a ser igual a 330 más 2200, va a ser igual a 2530 ohm. ¿Ya? 2530 ohm. Luego vamos a tener que calcular RA. Recordemos que dejamos estas dos resistencias en serie. Luego estas dos resistencias que estaban en serie dejamos una sola. Por lo tanto, ahora vamos a tener entre estas dos un paralelo. Y el circuito nuevamente, un nuevo circuito nos debería quedar así. Nuestra fuente de poder, ¿cierto? R1. ¿Ya? Y ahora acá unimos R2 y R3. Por lo tanto tenemos una sola resistencia acá. Y tenemos una sola resistencia acá. Y entre estas dos, ¿cierto? Se forma un paralelo. Esto es R2, 3 y esto es R4, 5. ¿Ya? Por lo tanto, como tenemos este paralelo, debemos calcularlo como una resistencia en paralelo. RA entonces va a ser igual a 1, vamos a dividir acá, dividido en 1 dividido R2, 3 más 1 dividido en R4, 5. Ya, vamos a continuar acá arribita. RA va a ser igual a 1 dividido en 1 dividido R2, 3 es R2, 3 está acá, 2060 ohm más 1 dividido en R4, 5, 2530 ohm. 1 dividido en 2060. Vamos a anotar nuevamente acá. RA va a ser igual a 1 dividido en 0,00048 más 1 dividido en 2530, 0,00039. Ahora, RA va a ser igual a 1 dividido en la sumatoria de estos dos, que es 0,00048 más 0,00039. ¿Ya? Esto va a ser igual a 0,00087. RA va a ser igual a 1 dividido en 0,00087. Esto es igual a 1100
1149,4 ohm. Esto va a ser igual a nuestra RA. ¿Ya? Entonces RA va a ser igual a 1149,4 ohm. Ahora, teniendo R2, R3 y R4, nos va a quedar un nuevo circuito. ¿Ya? Nos va a quedar un nuevo circuito, que en cuyo caso vamos a tener R1, vamos a tener nuestra fuente de poder, y vamos a tener acá una nueva resistencia, ¿cierto? Que es lo que quedó de R23 y R45, que esto es RA. Y si ahora nos podemos dar cuenta de este circuito mixto, donde teníamos esta resistencia de acá, esto de acá, pasamos a esto, y ahora vamos a esto que está aquí, y nos damos cuenta que nos queda solamente un circuito en serie, dejando R1 en serie con RA. Por lo tanto, R total ahora va a ser igual a R1 más RA. Y esto va a quedar igual a R1, que vale 220 ohm, más RA, que equivale a 1149,4 ohm. Perdón, me equivoqué, me adelanté en un paso, R total va a ser igual a 220 más 1149,4. Y esto va a ser igual a 1369,4 ohmios. Tenemos nuestra R total. ¿Ya? Teniendo nuestra R total, entonces ahora 1369,4 ohms. ¿Ya? Desarrollamos el procedimiento entonces, para recapitular un poquito, desarrollamos el procedimiento para poder determinar nuestra R total, donde calculamos el serie que se forma acá entre R2 y R3, calculamos el serie que se forma acá entre R4 y R5. Luego de esto creamos un nuevo circuito, ¿cierto? Donde tenemos R1 que está en serie de la fuente, pero formamos un paralelo ahora entre R2,3 y R4,5. ¿Ya? Donde calculamos el paralelo, ¿cierto? De RA, que lo denominamos como RA. ¿Ya? Y luego nos quedó un nuevo circuito donde dejamos solamente dos resistencias en serie, que era R1 y RA. Calculando esto de acá, pudimos determinar ahora entonces el valor de R total. ¿Ya? Luego de calcular nuestra R total, procedemos entonces a calcular nuestra I total. ¿Ya? Nuestra I total, que va a ser igual al voltaje dividido R total. Esto va a ser igual a 9 voltios dividido en 1369,4 ohm. 9 dividido en 1369,4. Esto es igual entonces a 0,0065. La corriente entonces es igual a 0,0065. Vamos a ocupar el 7 también para que tengamos valores más exactos. Ya tenemos una corriente total entonces. Lo que podemos hacer ahora es este 0,065, 7, lo vamos a multiplicar por 1000 para poder registrarlo, y nos va a quedar que tenemos 6,57 miliamperes. ¿Ya? Para efectos matemáticos vamos a tener que ocupar el número entero, ¿cierto? Pero para poder dejarlo registrado, lo simplificamos un poquito cortando el espacio del número. Ya.